Mi mejor amiga se mudó a mi casa durante su divorcio, y comenzó a seducir a mi esposo. Nunca pensé que la persona que conocía mis secretos más profundos, la mujer que había estado conmigo desde la universidad, la amiga que me acompañó en mi boda y que sostuvo a mi primer hijo en brazos, sería la misma persona que casi destruyó mi matrimonio desde adentro. Mi nombre no importa, solo diré que tengo 37 años, 2 hijos y una familia que siempre creí sólida. Mi esposo, Robert, es un hombre reservado pero noble, de esos que no hablan mucho pero siempre están presentes. Yo solía decir que tenía un matrimonio tranquilo, estable, quizá demasiado predecible, pero siempre pensé que eso era algo bueno. Mi mejor amiga se llama Rosemary. Oh, se llamaba. Para entender lo que pasó, hay que saber que nuestras familias eran inseparables. Íbamos juntos a barbacoas, cumpleaños, paseos cortos de fin de semana. Nuestros hijos crecieron prácticamente como primos, y yo la veía a ella como la hermana que nunca tuve. Rosemary estuvo casada por 10 años con Mark, un hombre que siempre pareció estar luchando contra algo invisible. De repente, hace unos meses, ella me llamó en plena madrugada con la voz destrozada, diciéndome que Mark la había dejado por otra mujer. Lo dijo temblando, como si se le estuviera rompiendo el alma por teléfono. ¿Puedes venir?, preguntó entre sollozos. No quiero estar sola. Fui sin pensarlo. Me quedé con ella hasta que amaneció. Le limpié el rostro, la ayudé a empacar algunas cosas, la escuché maldecir la vida y luego llorar como si se deshiciera por dentro. Cuando le propuse que se quedara en mi casa unas semanas, se aferró a mí con tanta fuerza que sentí compasión más que otra cosa. Sabía que su mundo se había derrumbado y yo no iba a permitir que se desmoronara sola. Al principio, tenerla en casa fue sencillo. Los niños estaban felices, Robert se mostraba amable como siempre, y Rosemary pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o intentando comer algo sin que se le atorara el llanto en la garganta. Yo hacía todo lo posible por apoyarla. La acompañé a citas con el abogado, a recoger documentos, a enfrentar la rutina que parecía llenarla de heridas nuevas cada día. Pero hubo un momento, un pequeño detalle, que debió haber sido una alerta. Estábamos en la cocina una tarde, preparando café, cuando Rosemary dijo algo que me hizo sentir un frío extraño. Tu vida es perfecta, murmuró mientras miraba a Robert entrando por la puerta del patio. Eres tan afortunada, yo daría cualquier cosa por tener un hombre como él. Me reí, incómoda, y le dije que no hablara así, que Robert era solo un buen tipo, no un premio. Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. No pensé mucho más en eso en su momento. Los días se convirtieron en semanas, y Rosemary empezó a recuperarse, al menos en apariencia. Comenzó a arreglarse más, a maquillarse para sentirse humana, según decía. Y aunque lo entendía, había algo en su energía que me inquietaba. Me di cuenta de que observaba a Robert demasiado. Que hacía comentarios que parecían insignificantes, pero tenían un filo oculto. Un día, mientras él arreglaba la bici de mi hijo en el garaje, ella apareció allí con un vaso de limonada y una camiseta que claramente no era suya, o mejor dicho, sí era suya, pero de cuando tenía 20 años. Ese día la vi apoyar la mano en su hombro mientras se reía de algo que él dijo. Robert, incómodo, se movió hacia atrás discretamente, pero ella mantuvo la sonrisa clavada en él. Cuando me vieron entrar, ella se sobresaltó como si yo hubiera interrumpido algo que no debía ver. Solo estaba ayudándolo, dijo con una voz demasiado dulce. No necesito ayuda, murmuró Robert, apartándose. Yo fingí no notar nada, aunque mi estómago ya comenzaba a apretarse en un nudo incómodo. Pero la gota que colmó el vaso llegó una tarde en la que volví más temprano del trabajo y escuché voces en la sala. No eran risas. No era una conversación casual. Era Rosemary diciendo algo que me paralizó antes incluso de ver qué estaba pasando. Si me hubieras conocido antes, tal vez las cosas serían diferentes. Mi corazón se aceleró. Avancé despacio por el pasillo, sintiendo como las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Y antes de llegar a la sala, escuché la voz baja de Robert, llena de tensión. Rosemary, detén esto. No puedes decirme esas cosas. Me quedé congelada. No quise entrar, no pude. Mis manos temblaban, mi respiración se volvió irregular. Ella estaba provocándolo y él no la había apartado todavía. No entré a la sala.
Me quedé escuchando, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba lentamente, porque había algo más. Algo que Rosemary murmuró, que me arrancó el alma de un tirón. Ella no está aquí, nadie tiene por qué enterarse. No supe si era miedo. O rabia. O traición. Solo supe que, en ese momento, mi mundo empezó a caerse en pedazos. Y lo que descubrí después, fue mucho peor. Actualización 1. No recuerdo cómo logré caminar hasta la cocina sin hacer ruido, sin derrumbarme en el suelo. Mis piernas parecían de madera, mi respiración era un hilo afilado que amenazaba con convertirse en un llanto que no podría contener. Me quedé allí, con las manos apoyadas en la encimera, tratando de coordinar mis pensamientos mientras la voz de Rosemary seguía flotando desde la sala como si estuviera perforando cada fibra de mi cuerpo. Solo digo que, mereces ser feliz también, susurró ella. ¿Por qué siempre tienes que ser tan, correcto? No escuché la respuesta de Robert. Solo escuché mis propios latidos, tan fuertes que casi ahogaban todo lo demás. Cuando por fin pude moverme, salí por la puerta trasera antes de que cualquiera de ellos me viera. Caminé al patio fingiendo que iba a revisar algo, que solo estaba llegando. Entré de nuevo a la casa haciendo ruido con las llaves para que supieran que estaba ahí. Esa fue la primera vez en mi vida que actué en mi propio hogar. Fingí que no había escuchado nada. Rosemary salió de la sala con una sonrisa amplia, demasiado perfecta para ser real. Justo a tiempo. Estábamos hablando de pedir algo para cenar, dijo alegremente, como si nada hubiera ocurrido. Robert evitó mis ojos. Su incomodidad era tan evidente como una alarma en medio del silencio. Esa noche, después de acostar a los niños, esperé a que Rosemary se encerrara en la habitación de invitados. Me quedé en la sala, con la televisión encendida solo como excusa. Robert bajó unos minutos después, pretendiendo buscar agua. Caminó hacia la cocina, pero lo detuve con una frase que salió de mis labios más fría de lo que pretendía. Tenemos que hablar. Él soltó un suspiro y apoyó la espalda contra la nevera como si estuviera agotado de algo que yo no comprendía del todo. Sabía que escuchaste algo, murmuró. Sí, dije sin rodeos. Lo escuché todo, lo que dijo, y lo que tú no dijiste. Robert frotó su rostro con ambas manos. Parecía avergonzado, tenso, pero también, confundido. Como si no supiera exactamente cómo había llegado a ese punto. No pasó nada, dijo rápidamente. Te lo juro, no pasó nada. No dije que hubiera pasado, respondí. Pero algo está pasando, Robert, y no soy idiota. Él guardó silencio. El tipo de silencio que te da una respuesta sin necesidad de palabras. Ella está vulnerable, dijo al fin. Está lastimada, ha pasado por mucho. ¿Eso qué significa? ¿Que eso te da derecho a ser su consuelo también? Robert alzó la vista, sorprendido por mi tono. Yo casi no me reconocía. No, claro que no, dijo. Intenté dejar claro que no podía hablarme así, que estaba cruzando líneas. ¿Intentaste? Repetí con incredulidad. ¿Esa es tu defensa? Se quedó callado, bajó la mirada, ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Le di la espalda porque sentí que iba a romperme si lo seguía viendo. Me fui directo a la habitación sin decir nada más, y él no me siguió, y eso dolió incluso más. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Yo evitaba a Rosemary como podía sin levantar sospechas, y Robert parecía caminar sobre vidrio, sin saber si hablarme o dejarme sola. Pero Rosemary actuaba como si nada, se maquillaba más, usaba ropa más ajustada, reía más fuerte cuando Robert estaba cerca. Y yo, torpemente, trataba de proteger mi casa y mi matrimonio como si tuviera que construir muros invisibles entre mi esposo y mi mejor amiga. Hasta que una tarde, mientras yo estaba en la oficina y Robert trabajaba desde casa, me llegó un mensaje de Rosemary que me detuvo el corazón. No te preocupes, ya está mejor. Prometo no meterme más. Solo necesitábamos hablar. Sentí náuseas. ¿Necesitábamos? ¿Desde cuándo Rosemary hablaba por los dos? ¿Desde cuándo ella tenía que tranquilizarme a mí? Llamé de inmediato a Robert, pero no contestó. Volví a llamar. Nada. Minutos después recibí un mensaje suyo.
Estoy en el garaje. Hablamos cuando vuelvas. Algo dentro de mí se encendió, un presentimiento oscuro que no podía ignorar. Pedí permiso para salir temprano y aceleré todo el camino a casa. Cuando llegué, estacioné sin apagar el motor. El garaje estaba entreabierto. Caminé hacia allí despacio, con el corazón enredado en mi garganta. Y entonces lo escuché. Un susurro, una risa ahogada, un murmullo que reconocí sin querer reconocerlo. No me faltó aire. Me faltó alma. Me acerqué más, 1, 2 pasos, lo suficientemente cerca como para escuchar claramente la voz de Rosemary. Dije que no iba a decirle nada, pero tienes que decidir, Robert. Mi respiración se congeló. Decidir. Esa palabra me atravesó como una daga. Porque ella no hablaba de mí. No hablaba de amistad. No hablaba de apoyo. Hablaba de elegir. Elegir entre ella y yo. Mi mano tembló sobre la puerta. La abrí. Y lo que vi ahí dentro fue solo el comienzo del desastre que estaba por venir. Actualización 2. El garaje siempre había sido el espacio de Robert, su refugio, el lugar donde guardaba sus herramientas, donde podía estar a solas con sus pensamientos. Pero esa tarde, al abrir la puerta y ver lo que había dentro, dejó de ser un refugio para convertirse en el escenario del momento más crudo de mi vida. Robert estaba apoyado contra la mesa de herramientas, con los brazos cruzados, la expresión tensa, derrotada. Rosemary estaba frente a él, demasiado cerca, tan cerca que si alguno respiraba un poco más fuerte, sus cuerpos se tocarían. Tenía una mano apoyada en su pecho, no en un gesto romántico, sino territorial. Como si ya lo considerara suyo. Cuando me vieron, Rosemary fue la primera en reaccionar. Dio un paso hacia atrás, pero no retiró la mano de inmediato. Hubo un segundo, solo un segundo, en el que dejó su mano reposar sobre él, como una provocación silenciosa. Como un, mírame, como un, ya soy parte de este espacio. Entonces la retiró, con una cara de culpa ensayada, perfecta, como si hubiese practicado frente al espejo. Puedo explicar, dijo Robert, pero yo levanté la mano para detenerlo. No quería escuchar excusas. No quería que empañara lo que mis ojos acababan de ver. Rosemary abrió la boca, pero yo la corté con una sola frase. Sal de mi casa. Ella pestañeó, sorprendida, como si no entendiera que estaba escuchando lo inevitable. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Así? Su voz temblaba, pero no era por tristeza. Era por frustración. Por perder control. Rosemary, dije, manteniendo el tono firme porque si no lo hacía iba a quebrarme, agarra tus cosas. No quiero volver a ver tu cara en mi casa. Ella respiró hondo, como si estuviera conteniendo un grito. Me miró con los ojos brillantes, pero esa no era la mirada de una mujer lastimada. Era la mirada de alguien que había sido descubierto antes de culminar lo que había empezado. ¿De verdad crees que él quiere que me vaya? Miró a Robert. ¿O crees que no te lo dice porque siente lástima? Robert cerró los ojos, como si quisiera desaparecer del universo en ese instante. Yo lo observé, con el pecho tan apretado que parecía que me iba a romper una costilla desde adentro. Robert, dije, sin gritar, ¿quieres que se vaya? ¿Sí o no? Él abrió los ojos lentamente, tragó saliva, y asintió. Sí. Vete, Rosemary. La expresión de ella se transformó en un segundo, los ojos grandes, la mandíbula apretada, los labios tensos. Su rostro pasó de ser frágil a convertirse en algo más oscuro. Más frío. «Te vas a arrepentir», susurró ella. Los dos. Pasó a mi lado sin mirarme directamente, pero rozándome deliberadamente el hombro, como un golpe final, como si dejara un odio silencioso en mi piel. En cuestión de minutos agarró su bolso, su chaqueta y salió por la puerta frontal sin cerrar. La casa quedó tan silenciosa que escuché mi propio pulso retumbando en mis oídos. Robert cerró el garaje con un suspiro largo, como si hubiera salido de un incendio. Yo no, empezó a decir, pero lo corté. No hagas esto más difícil, dije. Solo dime lo que necesito saber. Él se sentó en un banco de madera viejo, hundiendo la cabeza entre las manos. Yo me quedé de pie, observándolo,
esperando la verdad, o algo parecido a ella. Después de varios segundos, levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos, no sé si por rabia, culpa o miedo. Ella estaba mal, dijo. Muy mal. Y al principio, solo intenté ayudarla, juro que no pensé que haría nada más. ¿Y lo hizo?, pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. ¿Lo intentó? Robert no respondió de inmediato. Pero su silencio fue suficiente. Ella me besó una vez, confesó finalmente, hablando casi en susurros, como si la palabra fuera un pecado. La empujé. Le dije que no podía pasar, pero siguió insistiendo, y hoy vino a decirme que estaba enamorada. ¿Qué yo debía? Se interrumpió. Se cubrió la cara con ambas manos. ¿Qué debía elegir? Sentí un mareo, como si el piso se inclinara lentamente. Elegir. Rosemary le había pedido que eligiera. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué estabas pensando cuando yo llegué? Robert me miró con una expresión que jamás le había visto, ni siquiera en nuestras peores discusiones. No lo sé. Ese, no lo sé, fue una puñalada. Porque significaba que, por un instante, aunque fuera uno, mi esposo dudó de mí. Dudó de todo lo que habíamos construido. Y algo en mi interior, algo que pensé que era inquebrantable, se rajó. Esa noche dormimos en camas separadas. A la mañana siguiente, Rosemary no solo se había ido. Había bloqueado mi número, había eliminado sus redes sociales y lo peor, había dejado una nota en el buzón. Una nota escrita a mano. Con una sola frase. Si supieras lo que realmente pasa cuando tú no estás. Y debajo, un dibujo infantil. Uno que no era de mis hijos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que me dolieron las sienes. Porque yo reconocía ese dibujo. Y no era reciente. Era de hacía meses. Mucho antes de que Rosemary llegara a mi casa. Rosemary llevaba mucho más tiempo, cerca de mi esposo. Mucho más tiempo del que yo imaginaba. Actualización final. Me quedé sentada en el borde de la cama con la nota de Rosemary temblando entre mis dedos. Era una hoja simple, doblada a la mitad, con esa letra cursiva que yo conocía desde la universidad. Si supieras lo que realmente pasa cuando tú no estás. Y debajo, el dibujo infantil de 3 figuras, un hombre, una mujer y una niña con un moño grande en el cabello. Lo reconocí al instante. No porque fuera mío, sino porque ya lo había visto antes, meses atrás, entre unos papeles arrugados que Rosemary trajo, por accidente, un día en que la ayudé a organizar cosas de su supuesto divorcio. Bajé a la cocina con la nota en la mano. Robert estaba apoyado en la encimera, con una taza de café que no se había llevado a la boca. Tenía los ojos hinchados, la piel apagada, como si la noche anterior no hubiera dormido ni un minuto. Dejé la nota frente a él. ¿También vas a decirme que no sabías nada de esto? Pregunté, con una calma tensa que me sorprendió a mí misma. Robert leyó la frase y miró el dibujo como si fuera una bomba a punto de explotar. Nunca había visto esa nota, dijo en voz baja. No te pregunté si conocías la nota, respondí. Te estoy preguntando qué más te callaste. Lo vi tragar saliva, frotarse la cara, como si estuviera tratando de encontrar una versión de la verdad que doliera menos. Ya te dije lo del beso, murmuró. Y lo de hoy en el garaje. Robert, eso no empezó ayer, lo corté. Lo sabes, ¿verdad? Esto viene de antes, mucho antes de que ella pisara esta casa como víctima de un divorcio. Él se apoyó en la mesa, derrotado. Se acercó a mí mucho antes de decirte que Mark la había dejado, admitió con vergüenza al fin. Empezó con comentarios tontos, bromas, cosas que yo pensé que podía ignorar, no quería meter ruido en nuestra vida, creí que se iría apagando sola. Sentí cómo se me encogía el estómago. Y no lo hizo, dije. Negó despacio. No. Se hizo más fuerte, más directo y cuanto más vulnerables nos veía, más avanzaba. Yo intentaba poner límites, pero también, hizo una pausa, con vergüenza, también me acostumbré a sentir que alguien me miraba así. Ese reconocimiento me dolió más que cualquier beso, no porque hubiera confesado un contacto físico, sino porque dejó claro que hubo partes de él que compartió con ella antes de hablar conmigo.
¿Sabes cuál es el problema? Dije, sintiendo que las palabras me salían solas. No es solo lo que ella hizo, es lo que tú no hiciste, no viniste conmigo, no confiaste en mí, no me diste la oportunidad de proteger lo que teníamos. Robert bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Tenía miedo, susurró. De que no me creyeras, de que perdiera todo por algo que yo pensaba que podía controlar. Solté una pequeña risa amarga. Y por intentar controlarlo tú solo, casi lo pierdes todo igual. Hubo un silencio largo, pesado, sentí que me faltaba aire en esa cocina, todo lo que había sido nuestro, ahora tenía la sombra de ella pegada encima. Necesito espacio, dije por fin. No voy a fingir que esto no pasó, ni que se arregla con un lo siento. No confío en ti, ni en tu criterio y no sé cuándo, o sí, voy a volver a hacerlo. Roberta asintió, como si hubiera esperado esa sentencia. Si quieres que me vaya, empezó a decir. No. Los niños no tienen por qué pagar por esto, lo interrumpí. Te quedas, pero desde hoy, tú duermes en la habitación de invitados. Vi cómo la frase le golpeaba el orgullo y el corazón al mismo tiempo. No discutió. Solo asintió, con los ojos vidriosos. Esa noche, y muchas noches después, fuimos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Compartíamos rutinas, tareas, cenas en familia, pero cuando los niños se iban a dormir, el pasillo hacia las habitaciones parecía un recordatorio de la distancia entre nosotros. Él doblaba hacia la habitación de invitados, yo cerraba la puerta de la nuestra, el silencio se volvió un tercer habitante en la casa. Los niños notaron algo, claro. Los niños siempre notan. El mayor preguntó por qué papá dormía en el cuarto de las visitas. Le dije que a veces los adultos también necesitaban tiempo para pensar. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Pasaron semanas así, sin Rosemary, sin llamadas, sin mensajes. Solo su sombra colgada en cada rincón. Robert intentó, poco a poco, acercarse, dejar una taza de té en la mesa. Preguntar cómo había estado mi día, hablar de terapia de pareja. Yo lo escuchaba, pero mantenía la distancia, parte de mí quería creerle, otra parte quería empacar sus cosas y echarlo también. Fue en medio de esa incertidumbre que Mark, el ex esposo de Rosemary, apareció en nuestra puerta. No dramático, no temblando. Solo, cansado. Con el tipo de cansancio que da años de cargar con algo solo. Robert no quiso que entrara al principio, pero yo sí. Necesitaba respuestas que él no podía darme. Nos sentamos en la sala, los niños estaban en casa de mis padres, Mark se tomó unos segundos antes de hablar. Sé que para ti yo fui el que la dejó por otra, dijo, mirándome directo. Y no te culpo. Rosemary es muy buena contando historias donde siempre termina siendo la víctima. No dije nada. La verdad, continuó, es que ella llevaba años siendo infiel, no con una sola persona. Con varias. A veces era algo físico. A veces, emocional. Pero siempre buscando un escenario nuevo donde ser la protagonista. Cuando empezó a pasar más tiempo aquí, yo ya sospechaba que venía por algo más que amistad. Vi a Robert tensarse, avergonzado, apretando las manos sobre las rodillas. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté. Mark soltó una risa cansada. Porque tenía vergüenza, admitió. Porque nadie quiere ser el hombre al que su esposa engaña, mientras afuera la ven como una pobre mujer atrapada. Y porque pensé que, si te lo decía sin pruebas, tú te quedarías con ella y yo sería el malo de la película otra vez. Se inclinó hacia adelante. Vi cómo se pegaba a tu familia, me dijo. Vi cómo usaba tu casa como escenario. No me sorprende que haya intentado cruzar esa línea con Robert. Es lo que hace. No es tu culpa. Y créeme, tampoco es solo culpa de él. Pero tú tenías derecho a saber que, cuando te pidió refugio, ya llevaba mucho tiempo siéndole infiel de esta historia. Sentí una mezcla extraña de rabia, tristeza y alivio. Rabia por el engaño. Tristeza por lo que habíamos perdido. Alivio porque, de algún modo retorcido, la narrativa donde mi esposo era el único monstruo empezaba a romperse. No lo excusaba. Pero cambiaba el peso de todo. Mark se disculpó por no haber hablado antes.
Dijo que estaba yendo a terapia para entender por qué había aguantado tanto. Dijo que esperaba que yo también pudiera sanar, fuera con Roberto o sin él, y antes de irse, soltó una última frase. Con Rosemary nunca hubo vidas paralelas, solo escenarios nuevos para el mismo desastre. No dejes que lo que ella hizo sea más grande que todo lo que ustedes construyeron antes. Cuando se fue, la casa quedó en silencio otra vez. Robert y yo nos quedamos sentados, uno frente al otro, sin saber por dónde empezar. No sé si quiero seguir contigo, dije, sincera, con la voz rota. No sé si merezco que lo hagas, respondió él, con tristeza. Y por primera vez en mucho tiempo, esa honestidad, tan brutal y sencilla, abrió una ventana pequeña donde antes solo había paredes. Un tiempo después. No hubo reconciliación rápida. No hubo abrazo mágico ni lo hablamos una noche y todo volvió a ser como antes. Eso solo pasa en las películas, o en las mentiras que la gente cuenta para no aceptar que sanar toma tiempo. Vivimos meses como una pareja en suspensión, mismos hijos, misma casa, mismas rutinas, pero camas separadas, distancias emocionales y un respeto frágil que se podía romper con cualquier mala palabra. Aceptamos ir a terapia de pareja, no porque estuviéramos seguros de querer quedarnos juntos, sino porque necesitábamos entender si había algo que aún valiera la pena salvar. La terapeuta fue clara desde el principio. No están aquí para volver a lo de antes. Están aquí para decidir si quieren construir algo nuevo con las mismas personas. En terapia salieron cosas que no tenían nada que ver con Rosemary, la forma en que yo evitaba pedir ayuda porque quería ser la fuerte, siempre. La manera en que Robert se desconectaba emocionalmente y solo hablaba cuando ya todo estaba a punto de explotar. Las veces que normalizamos el cansancio y la desconexión porque, así es el matrimonio. Hubo sesiones donde salimos sin hablarnos. Hubo otras donde lloramos los dos. Hubo una en particular en la que Robert, sin excusar nada, dijo algo que todavía me resuena. No me enamoré de Rosemary. Me enamoré de la sensación de que alguien me notara, porque no tenía el valor de decirte que me sentía invisible. Y yo tuve que admitir que, en mi versión de la historia, yo siempre era la que daba y nunca la que fallaba. Que también dejé pasar señales por no querer incomodarme. Que también elegí no mirar ciertas grietas por miedo a descubrir que ya estaban allí. Dejé pasar muchas cosas, incluyendo cosas que sucedieron durante el tiempo que Rosemary vivió con nosotros. No fue justo. No fue simple. Pero fue honesto. Poco a poco, la habitación de invitados dejó de ser la habitación de Robert y volvió a ser solo eso, un cuarto más de la casa. Una noche, después de una sesión especialmente dura pero reparadora, él se quedó dormido en el sofá de nuestra habitación mientras veíamos algo en la televisión. No fue un regreso oficial. No hubo anuncio. Solo pasó. Los niños, con el tiempo, dejaron de preguntar por qué papá dormía en otro cuarto. Rosemary desapareció de nuestras vidas. Ninguno de los dos volvió a buscarla o a saber de ella. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Si algún día su nombre aparece en una conversación, es solo como un punto de referencia, no como una herida abierta. Hoy no diría que tenemos el matrimonio perfecto, esa frase perdió sentido. Lo que tenemos ahora es un matrimonio consciente, con límites claros, con conversaciones incómodas, con muchas cicatrices, pero también con una decisión repetida todos los días, elegirnos de nuevo, a pesar de todo lo que pudo haber roto para siempre lo que éramos. La gente que nos ve desde afuera todavía dice cosas como: «Qué suerte tienen de tener una familia tan sólida». Yo sonrío, pero ya no me lo creo a medias. No es suerte. Es trabajo, es dolor procesado, es haber estado a punto de perderlo todo, y aún así hacer el esfuerzo de ver si había algo que valiera la pena rescatar. Y aunque nunca volveré a confiar en alguien como confié en Rosemary, sí aprendí algo importante. La traición puede venir de la persona que menos esperas. Pero la decisión de sanar, o no, esa siempre va a ser tuya.